Bienvenidos, mi nombre es Xavier Siliento y esto es Partida de Locos. Hoy vamos a estar haciendo unboxing de La Maldición, el despertar de las razas. Esta es la muy esperada expansión de La Maldición que agrega 50 nuevas cartas, 4 personajes nuevos, o sea que estos personajes son de nuevas razas, unos cuantos poderes. También, como aclara la caja, ahí vemos en la cantidad de jugadores pone un +4, o sea que vamos a poder jugar de 2 hasta 12 jugadores. Y el tiempo de duración va a ser de unos 15 a 40 minutos, yo diría que hasta incluso una horita va a durar. Y también ahora en la caja tenemos el logo de Lortar, ahora los chicos se identifican como la editorial Lortar. Así que vamos a hacer el unboxing de esta expansión de La Maldición. Sí, nos olvidamos la katana hoy. Primero ya vemos que los chicos escucharon los comentarios y pusieron esta muesquita de acá para poder abrir la caja y no tener que destruirla como la anterior. Un buen sellado. Ahí abrió, perfecto, rapidísimo. Vamos a sacar todo. Bien, ahí tenemos la caja. Vamos primero con manual, que se nos cayó. Manual de papel blanco y negro como el anterior. Ahí estamos abriendo. Le agregaron un QR que no me acuerdo que estuviera en el otro. A ver, ¿qué podemos ver acá? Introducción, la cantidad de cartas, lo que hacen las cartas de acción, cartas de defensa, aura protectora, las cartas de héroes y los nuevos modos de juego. Por lo que veo acá hay uno que se llama Purgatorio. Hay unas aclaraciones, algo acá que dice camaradas, otras aclaraciones más, y calculo que estos son los nuevos personajes y las nuevas cartas. Un par de objetos que parecen similares a los anteriores, estos, aunque tienen unos colores. Ah, no, claro, son objetos pero que tienen todos los colores, como los comodines, como las gemas que había antes. Acá tenemos una aura protectora, que entiendo también sirve para todos. Defensas mágicas con distintos colores, 2 de cada una. Escudos elementales para también todos los colores. Flechazos dirigidos, esto es algo nuevo, vamos a estar viendo después en las reglas. Fogata elemental. Habilidad elemental, esta habilidad era lo que nos permitía usar el poder que tiene cada uno de los jugadores. Un nuevo ataque que parece ser la lluvia ácida, también uno para cada color. Los 4 personajes también agrega una cartita más de maldición para cada color. Y acá tenemos los 4 personajes, vamos a leer un poco qué dicen. A ver, tenemos Aine, es una juglaresa con la habilidad de melodía hipnótica. Tenemos a Conrad, que es un druida que tiene la habilidad de sanación elemental. Tenemos a Hilduara, que es una luchadora, que la habilidad es un combo veloz. Y finalmente tenemos a Mendo. Mendo es un gladiador con la habilidad de impacto zonal. Bien, vamos a estar leyendo un poco más lo que hace cada uno de los personajes y los nuevos modos de juego y qué hace cada una de las cartitas. Así que, por ahora, comenten si están esperando la expansión de La Maldición, si ya la jugaron quizás, porque acaba de salir hace poquito, acaba de salir hace apenas una semana durante el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa. Comenten qué les pareció, si ya lo pudieron jugar. Suscríbanse al canal de Partida de Locos, toquen la campana de notificaciones, denle like al video y compartan en sus redes sociales. También no se olviden de pasar por nuestra cuenta de Instagram, @partidadelocos, que siempre estamos haciendo sorteos. Y me parece que vamos a sacar prontito un sorteo del juego base de La Maldición, que los chicos de La Maldición de Lortar nos acercaron. Vamos a guardar, a ver si se guarda mejor que el otro y entra derecho. Perfecto. Esto fue la expansión de La Maldición Héroes de Lortar, el despertar de las razas. Mi nombre es Xavier Siliento y esto es Partida de Locos.